del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Bueno, 31 de marzo del año 2021. Estamos nada más y nada menos que escuchando el Populemeus de José Ángel Lamas, estrenada en 1801 en la Catedral de Caracas. Y estamos oyendo una versión de la década de los 60 con la Orquesta Sinfónica de Venezuela dirigida por Vicente Emilio Sojo. Es interesantísimo porque José Ángel Lamas fue de lejos Parece que Víctor tiene problemas con su internet. Vamos a ver si hoy. La última cena, la cena del Señor, y los venezolanos, digamos que comenzamos nuestra Semana Santa con la tradición de la procesión del Nazareno de San Pablo. Si no me equivoco, el Nazareno de San Pablo está en este momento en las calles de Caracas,
en procesión. Bueno, digamos que el ajuste y la adaptación del rito a lo que antes era pues una gran concentración, una masiva concentración en la iglesia de San Pablo. Gracias a todos los que nos están escuchando por rcr750.com, por @rcr750, por el canal de YouTube, por TuneIn o por donde realmente podamos conseguirnos. Gracias al Brujo Lelois, a María Macei, a Yoyo Juárez, a Luis Pérez, que ya están con nosotros, escuchándonos en el chat en vivo. Y hoy, pues, gracias, por supuesto, a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Sarkar y a la gerencia de producción, a Carla Sons, que ya no ve los minutos y las horas para salir de vacaciones. Una gran responsabilidad. Carla es una de las grandes productoras de RCR 750, a José Gregorio González en los controles, que también, bueno, es un crack. No hay nada que decir de José Gregorio González. Está siempre allí pendiente de los controles y logrando que se oiga la canción, que se oigan nuestros invitados. Argenis Barreto en la lectura de las noticias. Argenis, de cosas buenas, Argenis. Y Marilia García, que se encarga de toda la coordinación de prensa y bueno, todo lo que eso significa, prensa, noticias. Hoy, además, es un día muy, muy chévere para mí, que estoy muy contento porque ya Miguel Fontán les dirá, pero ya vamos acumulando un miércoles tras otro de los miércoles de perspectiva con Miguel Fontán, que ha sido, digamos, de uno de los aciertos que la vida me ha procurado, pues, compartir los miércoles con Miguel. Yo no sé si son 20, 30, 40, ya ni sé, Miguel, porque tú cambias los numeritos todo el tiempo. No, adelante. No, ya vamos a comentar eso, pero simplemente quiero antes presentar a nuestro invitado, Luis Gerardo Mármol Bosch. Él es poeta venezolano, pero un poeta con una, digamos, el base intelectual interesantísima. Él es doctor en matemáticas y profesor de pre y posgrado de matemáticas en la Universidad Simón Bolívar, pero además es un poeta activo. Autor de poemarios como Sueño de un día, Purgatorio, Entusiasmo, y profesor en la Academia Plus Ultra, que en este momento dirige el filósofo Eric del Búfalo, y tiene una propuesta sobre la cual vamos a hablar en términos generales, el que compartir con todos aquellos que quieran participar en la Academia Plus Ultra, que se llama La Ciencia Sagrada, Simbolismo y Pensamiento Ancestral. Entonces, bueno, nada, el bienvenido. Quiero primero darle la palabra a Miguel Fontán, que va a hacer la presentación, la reflexión y la pregunta inicial. Y mientras tanto, el profesor Luis Gerardo Mármol tendrá que él tendrá que volver a poner el sonido, que lo veo sin el micrófono conectado. Bueno, Miguel. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Víctor, por este espacio, por este nuevo espacio. Ya son 40 programas. Ciertamente ha sido un acierto y bueno, te estoy muy agradecido por permitirme siempre todos los miércoles compartir contigo una hora de reflexión que tanto nos hace falta en este país y cuyo propósito siempre es fomentar el pensamiento crítico del ciudadano a través de la duda, de la pregunta. Y para eso están nuestros invitados, ¿no? Hoy, como tú lo dijiste, tenemos al profesor Luis Gerardo Mármol, que nos va a hablar de un tema muy interesante, sobre todo en estos tiempos en el que ya no basta con ver lo que pasa en lo real, sino también hay que especular sobre las intenciones y sobre lo que está trascendente a la realidad física y material que vemos. Entonces, bueno, profesor, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y yo, más que una pregunta, voy a darle el espacio para que nos diga de qué trata eso sagrado de la ciencia sobre el simbolismo y el pensamiento ancestral. No lo escuchamos, profesor. No lo escuchamos. Ahora sí. Gracias, Miguel. Muy mal. Le escuchamos entrecortado. Ahora sí. No te estamos escuchando. Gracias. A ver. Yo no sé si de repente podemos... Ahora sí.
No te estamos escuchando. Tal vez si quitas la cámara, te escuchamos El audio. solo la voz para ver si te da suficiente el ancho de banda para oírte bien, que es lo importante. O de repente tratar de contactarlo por teléfono. Ok, vamos a tratar de contactar por teléfono al profesor Bosch para Bosch. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ajá, te estamos escuchando. ¿Aló? ¿Sí? Ahora sí me escuchan, Sí, ¿verdad? ahora sí, perfecto. Ahora sí, ahora sí. Muy bien, gracias. Bueno, gracias a Víctor Maldonado y a Miguel Fontán por esta bella invitación. No me lo esperaba. Gracias también a mi querido Eric del Búfalo, que es un amigo personal muy entrañable, y quien me dio la oportunidad de dictar este seminario en la Academia Plus Ultra. Y gracias a Eric y a sus buenas gestiones, pues estoy hoy con ustedes dos. Me siento muy feliz por esta razón. Debo aclarar algo. Cuando hablo de ciencia sagrada, lo hago con el propósito de distinguirlo de lo que es la ciencia usual. Digamos, llamémosla profana. ¿A qué me refiero específicamente? No es que yo le voy a buscar la vertiente o el lado sagrado a la ciencia convencional. No. La ciencia sagrada es una ciencia aparte. No olviden ustedes que ciencia originalmente significa conocimiento en general. Esa acepción ha perdurado incluso en el ámbito académico. Por ejemplo, en la Universidad Central de Venezuela se habla de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Nada tiene que ver con las ciencias exactas o de las ciencias económicas y sociales. Ciencia originalmente significaba eso, conocimiento. De hecho, originalmente, cuando se hablaba de lo que hoy entendemos por ciencia, que son básicamente las ciencias exactas, se utilizaba otro término, se utilizaba filosofía natural, y el término ciencia se reservaba para el conocimiento. Así pues, cuando hablo de ciencia sagrada, me refiero al conocimiento de orden sagrado, al conocimiento tradicional, al conocimiento primordial, no a una suerte de adaptación dentro del ámbito de la ciencia convencional para darle una faceta más, para darle una faceta, qué sé yo, espiritual, mística, esotérica o de otra naturaleza. No, es un conocimiento específico en sí, conocimiento ancestral, conocimiento profundo, tal vez el conocimiento primigenio. Ahora, ¿Aló? ¿Me escuchan? no, escuchándote perfectamente, es perfecto, tienes muy buen audio en este momento. A mí me parece importante, profesor, el valorar, digamos, su experiencia, porque un matemático, o sea, una persona dedicada a las ciencias puras, de repente, y estoy por supuesto imaginando, se da cuenta de que en las ciencias puras hay un tipo de conocimiento que debe completarse o que debe contrastarse con la dimensión espiritual, con la espiritualidad, ¿no? Y eso va a contracorriente con una tendencia muy contemporánea de que que plantea que el hombre debe conformarse, contenerse y confinarse en lo objetivo, en las ciencias puras, en lo absoluto, y todo lo demás carece de sentido porque forma parte del plano de la libertad. Y entonces puedo ser, qué sé yo, químico de primer orden y además tener un conjunto de supuestos y opiniones en el orden de la convivencia social, del orden social, incluso en el vínculo que tiene uno con los otros y con lo espiritual, absolutamente extravagante. Ahora, por eso es que a mí me llama la atención, me parece muy bueno volver a hacer las conexiones apropiadas entre la ciencia, o sea, entre los diferentes planos del conocimiento. Entonces ahí usted plantea en su curso un primer nivel que habla sobre la espiritualidad. A ver, nos hemos extrovertido tanto que hemos olvidado la interioridad y eso debe hacer mucho ruido, ese vacío, el sentir los cascarones por dentro, no poder integrar el alma con el cuerpo y la conciencia, o sea, el pensar con el vivir, con el actuar. ¿Qué nos puede avanzar de esto? La ciencia sagrada tiene
sus propios métodos, sus propias maneras. Es decir, yo no voy a aplicar las herramientas de la ciencia en el sentido profano para tratar estos temas. Ella tiene, como le decía anteriormente, sus propios mecanismos. En cuanto a la filosofía natural, a lo que hoy en día llamamos ciencia, me basta con decir que es potente, pero no omnipotente. Es decir, es capaz de resolver una gran cantidad de problemas, de describir una multiplicidad de fenómenos, pero cuando se trata de las preguntas fundamentales acerca del individuo, acerca del ser humano, acerca de la existencia y de la finalidad de la existencia, aquellas preguntas que se han hecho todos los iniciados desde el comienzo de los tiempos: ¿qué somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? La ciencia en el sentido profano, la filosofía natural y las ciencias humanas en general no dan respuesta, callan frente a eso. La respuesta debe buscarse en otro lugar, y debemos apelar fundamentalmente a la intuición de índole espiritual. Hay un conocimiento racional, existe lo irracional, que son los terrenos de la psicología, que son los tremedales de la psique, pero también existe el conocimiento suprarracional, es decir, aquello que no es irracional, que no es contrario a la razón, que no es racional en el sentido de que la razón sola no basta para acceder a ello, y eso es lo que llamo conocimiento suprarracional, al cual se le llega por la vía de la intuición espiritual, o como la llamarían los grandes místicos iniciados, por la vía del corazón, por la vía del espíritu, por la vía... Ese es el auténtico significado de la palabra metafísica. No un conocimiento puramente especulativo, sino, y por eso lo llamamos ciencia, un conocimiento que obedece incluso a leyes exactas y a leyes positivas, pero de otra índole, de una índole suprarracional. Se apela al espíritu, no al intelecto. Una confusión típica de los tiempos modernos es la de confundir intelecto con espíritu. El intelecto es apenas una de las facetas del espíritu y tiene que ver con lo meramente racional, pero es apenas uno de los instrumentos del espíritu. El espíritu tiene además, y eso lo tenían muy claro, Platón, Pitágoras y los iniciados de la antigüedad, San Pablo lo tenía muy claro también, tiene otra faceta, otro aspecto, que es precisamente la conexión con los niveles superiores de la existencia, algo que no puede ser comprobado científica ni racionalmente, pero, y es necesario hacer esta aclaratoria es muy importante. La falta de comprobación no implica falsedad. Y ahora vuelvo a un ejemplo de las matemáticas. Eso los matemáticos lo sabemos muy bien. Tomen ustedes una afirmación que seguro de todos conocerán: por dos puntos distintos pasa una única recta. Ese es un hecho evidente, obvio, y sin embargo es absolutamente indemostrable. Quiero decir con esto que la falta de demostración no implica falsedad. La falta de demostración implica simplemente que nuestros mecanismos de demostración son insuficientes, pero no que el hecho en sí sea falso. La ciencia sagrada procede con los mecanismos que he tratado de describir ahora. No sé si me explico lo suficientemente bien, porque la apelación es a la intuición, al espíritu, al corazón. Otra distinción que es necesario hacerla. Una confusión típica de los tiempos modernos es confundir alma con espíritu. Esa confusión no la cometían los antiguos, quienes tenían muy claras las cosas. Una cosa es el alma, la psique, las emociones, y otra cosa es el espíritu, el yo superior. Esto es incluso doctrina bíblica. Esto es incluso, en términos estrictos, palabra de Dios. En Tesalonicenses, Pablo habla específicamente se refiere específicamente a la división tripartita del hombre, y en el nombre de Cristo da bendiciones en cuerpo, alma y espíritu. Esa doctrina evidentemente es más antigua. Todos los iniciados de todas las épocas la han sostenido, y en Platón, por poner un ejemplo
que será seguramente conocido para muchos, está muy claramente establecida. Así pues, cuando hablamos de la intuición espiritual, no me refiero a los aspectos meramente emocionales o sentimentales, como tampoco me refiero al intelecto racional al puro. Me refiero a la intuición de índole superior, a la intuición a la genuina intuición de índole metafísica, al aspecto trascendente, a esa capacidad que tenemos de conocer verdaderamente milagrosa y difícil de explicar, pero se trata de conocimiento y por eso insistimos en el empleo del término ciencia. No sé si me he explicado bien, ¿me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Ahora, profesor, bueno, como dice una oyente, Floris Caray, eso es un tema central, el tema de la búsqueda de la verdad. Y es un tema central también esa distinción que usted hace, porque definitivamente la tradición filosófica que usted comenta ha utilizado el tema de la ciencia y la ha apartado de este propósito que usted nos está comentando hoy, y quizás no solamente lo ha apartado, sino que lo ha invisibilizado. Ahora bien, profesor, en un momento como este, en el que vive no solamente el venezolano, sino el mundo, en el que muchos de los procesos que hoy nos subyugan están amparados en esa ciencia de la cual usted hace la distinción. ¿Cómo este pensamiento que usted nos trae hoy le sirve al individuo y para qué le sirve al individuo en estos tiempos de prácticamente orientación nihilista? La utilidad, del conocimiento tradicional es exactamente la misma ahora y en la más remota antigüedad. No se trata de para qué te sirve en estos tiempos, se trata de otra cosa, se trata de para qué te ha servido siempre eso. ¿Para qué te ha servido siempre eso? Y te lo trataré de responderlo brevemente. En el portal del templo de Delfos, donde estaba el oráculo, estaban escritas las palabras note ti ipsum, es decir, conócete a ti mismo. La frase completa era conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Si ustedes lo prefieren, conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Conócete a ti mismo, para eso te sirve y entenderás con claridad cuál es tu más alto destino y para qué estás en el mundo. Esa es la utilidad, no para hoy, esa es la utilidad para siempre. Y de hecho, me atrevo a decir, es la única respuesta y la única salida legítima. La posibilidad de conocer exactamente qué vinimos a hacer al mundo. Esa pregunta, que de tanto repetirla se ha convertido en cliché, pero que es una pregunta validísima, que era la misma pregunta que respondían a los iniciados en las pirámides en Egipto y que respondían en Grecia a los pitagóricos y los órficos y que se ha respondido en la India o en la China, en todos los, y en todo, lo mismo los celtas, en todos los grandes, en Mesopotamia por igual y por supuesto en Israel, en todos los grandes centros iniciáticos en el mundo. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Es decir, la utilidad, la inmensa utilidad de esto, y créanme que pocas cosas son tan útiles como esta, es una utilidad que no está sujeta a condiciones o a contingencias de índole temporal o de una época determinada. Su utilidad es atemporal, su utilidad es eterna. ¿Me expliqué? Sí, vamos un momentico al corte de las 11:30 y al regreso seguiremos conversando en Miércoles de Perspectiva con Miguel Fontán, con nuestro invitado Luis Gerardo Mármol Bosch, poeta venezolano, doctor en matemática, profesor de pregrado y posgrado de matemáticas en la Ilustre Universidad Simón Bolívar, autor de poemarios como Sueño de un día, Purgatorio, Entusiasmo, y profesor en la Academia Plus Ultra que dirige el filósofo Eric del Búfalo, en donde va a dictar un curso completo sobre la ciencia sagrada, simbolismo y pensamiento ancestral. Estamos llenos de preguntas, pero vamos al corte y ya regresamos con Aquí se habla libertad.
Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, y continuamos con Aquí se habla libertad. Hoy, miércoles santo, miércoles de perspectiva con Miguel Fontán, con nuestro invitado muy especial, Luis Gerardo Mármol Bosch. Moisés Jurado Briceño, que es el director ejecutivo de Plus Ultra Academia de Autor, dice: en una era sin Dios ni espíritu, la luz de lo sagrado es necesaria para guiar nuestros caminos a las plenitudes que hemos perdido. Y por eso él celebraba esta entrevista con Luis Gerardo. Y bueno, la otra pensadora que tenemos en línea también es Floris Caray, que como siempre busca relaciones maravillosas, las relaciones con Simone Weil, con Lefort. Y tengo un libro en mis manos que se llama Nuevas Teologías Políticas, Pablo de Tarso en la Construcción de Occidente, en donde es un esfuerzo muy, muy serio de buscar en el pensamiento de San Pablo, digamos, eso que hemos perdido en términos de política, o sea, eso que hemos perdido en términos de pensar el bien común. Ahora, el profesor Luis Gerardo Mármol Bosch, ¿qué pasa cuando el hombre se queda desasido de esa intuición y de ese conocimiento de lo sagrado que estamos nosotros analizando aquí? ¿Qué pasa con ese hombre? ¿En qué queda? ¿En qué se queda? ¿Está ahí el profesor? Ya está manejando su micrófono. Ajá. Ahora sí tiene sonido. Ahora sí te escuchamos. Me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno, ¿puedes repetirme la pregunta? Porque en un momento se cayó la conexión. Sí, no, bueno, hemos dicho ya varias veces
que el hombre nunca ha dejado de tener que estudiar esta ciencia sagrada, de tener que contar con ella. Ahora, como lo plantea Miguel Fontán, lo plantea Floris Caray, esta época, el hombre parece que no le hace falta. ¿Qué pasa con ese hombre? ¿Y por qué es más fácil asumir como cierto un dogma matemático que asumir como cierto, digamos, un dogma de la ciencia sagrada? Bueno, ¿qué pasa con ese hombre? Lo podemos ver en las contradicciones que tiene la sociedad. Lo podemos ver en el rumbo que toma la sociedad. O sea, no es falso cuando en el hinduismo se habla de que estamos al final de una edad oscura, lo que en el hinduismo tradicional se llama el Kali Yuga. O sea, una era de... hablar de estas cosas puede sonar cliché, pero no deja por eso de ser menos cierto, de descomposición social absoluta, de inversión de valores, de ideologías que de una manera u otra buscan restringir la libertad del individuo, de predominio de lo crematístico sobre el espíritu, sobre el individuo, sobre la persona, de sustitución del espíritu por la ideología, por lo ideológico, con fines inconfesados. Es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los seres humanos? Bueno, es un trabajo interior y es un trabajo personal, algo que cada individuo debe hacer. No puede ser de otra forma, pero al hacerlo así, estamos de hecho generando una contradinámica que acaba por ser muy favorable, que acaba por ser indispensable. No sé si hay algún otro aspecto que ustedes quisieran comentar. Sí, profesor, bueno, hay varios elementos que nos llevan a ver la importancia de esto que usted nos está trayendo hoy, sobre todo porque, bueno, vivimos en un mundo de tecnología para el control y la sumisión y la esclavitud. Y por supuesto, en ese mundo, ese mundo tecnológico que va posicionándose cada vez más contra, como decía Víctor antes, el bien común y la dignidad del ser humano, está la ciencia que usted llama profana, haciéndole muchas veces el espacio legítimo para ese control. Y lo que usted nos está planteando hoy con esta ciencia sagrada, pues precisamente es la búsqueda de la libertad desde el interior del individuo, lo que supone hoy en día, creo que al menos en Venezuela y en muchas partes del mundo, la única posibilidad de encontrar ese camino de libertad. Pero yo quería preguntarle, porque hay una parte, por supuesto, de su intervención que habla del simbolismo. ¿Cuál es el simbolismo de esa ciencia sagrada que se ha perdido o se ha tergiversado por la ciencia profana? Bueno, antes que nada, una aclaratoria necesaria. La ciencia profana la conozco bien. La ciencia es una herramienta, básicamente. Es como si dijéramos un cuchillo. Un cuchillo es un instrumento utilísimo, de los más útiles que ha creado el ser humano, pero también con un cuchillo puedes matar a una persona. Evidentemente depende del uso que se le dé. Eso y no otra cosa es el famoso mito del golem, o también recreado como el mito del aprendiz de brujo. El tema es que los científicos y los ideólogos modernos son aprendices de brujo, esencialmente, y no saben manejar las herramientas que tienen. Y aunque intentan hacer uso de ellas para propósitos inconfesados, tarde o temprano se podrían volver en contra de ellos. Eso con relación al primer comentario. El aspecto del símbolo. El símbolo en muchos casos apela a este tipo de conocimiento suprarracional del que vengo hablando desde el comienzo. Hay símbolos visuales, ¿cómo no? Y hay símbolos sonoros. En la mayoría de los casos, los grandes símbolos son símbolos no verbales. Es decir, yo muestro una imagen e incluso hago a otro escuchar un sonido determinado y esa imagen o ese sonido suscita dentro del individuo toda una serie de resonancias y despierta
una cantidad de cosas en el interior de la persona. La persona por sí mismo es capaz de orientarse o de descubrir su propia verdad, de parir su propia verdad. Algo parecido hasta cierto punto a lo que los griegos llaman mayéutica. Algo parecido, ¿no? Porque también la mayéutica puede emplearse como una herramienta puramente racional y ese no es el caso. Se trata de descubrir tu propia verdad, se trata de descubrir aquello de lo que tu alma te habla, de lo que tu espíritu te está hablando. Muchas veces esto no puede traducirse en palabras. Muchas veces nos enfrentamos a lo verdaderamente inefable. Y esa es la lucha que tenemos los poetas. Plasmar en palabras aquello que por su esencia misma es inexpresable. Es la eterna lucha con lo inexpresable. Así el simbolismo. El simbolismo, que muchas veces tiene un apoyo gráfico, el símbolo, cuyo apoyo gráfico es el símbolo, es capaz de suscitar resonancias muy profundas dentro del individuo, pero en muchos casos son difíciles de verbalizar. ¿Cómo no? Yo podría hablarte del significado de algunos símbolos muy conocidos, el símbolo del cordero, el símbolo de la cruz, el símbolo de la lira o del laúd. ¿Cómo no? Y existen excelentes diccionarios de simbolismo en los cuales uno se apoya. ¿Cómo no? Podría hablarte de lo que significa tal o cual símbolo, pero lo que me interesa a mí enfatizar en este momento o subrayar en este momento es cómo opera el símbolo en el individuo, qué resonancias suscita dentro de uno. Y esto nos trae de nuevo, o nos retrotrae a lo que hablábamos al comienzo de esta conversación, al índole de conocimiento, a ese conocimiento que es de índole genuinamente metafísica y suprarracional. Aquello que tenemos como una convicción absoluta, aunque no sepamos verbalizar. Esto se parece, ¿saben ustedes, un poco a qué? Al amor, al sentimiento de enamorar. No sé si se está moviendo, profesor, pero lo estamos perdiendo. Ajá. Estamos perdiendo el sonido. A ver, ¿me escuchan ahora? ¿Me están escuchando? Estamos perdiéndolo, profesor. Estamos perdiendo digamos que la médula del argumento que está desarrollando. A ver si puede no moverse un poquito para oírlo perfectamente, si es que es eso lo que está ocurriendo. Ajá, ¿me escuchan ahora? Sí. Ahora sí. Ajá, me escuchan. Bueno, mira, no sé dónde quedó la cosa, pero voy a tratar de retomar la última idea. Esto se parece un poco a lo que es el mecanismo del amor o del enamorarse, que usualmente, para lo cual usualmente se recurre a metáfora, las maripositas en el estómago. Se trata de una cosa que tú indudablemente sientes a un nivel muy profundo, pero en la mayoría de los casos te resulta imposible verbalizarlo. Debes recurrir a metáforas de toda índole, a imágenes de toda índole. Así mismo es el simbolismo. Cuando yo me enfrento a un símbolo determinado, bien sea de naturaleza visual, de naturaleza verbal o incluso de naturaleza sonora, porque también hay símbolos sonoros. Tú me pides que yo te explique en qué consiste, que yo te dé una explicación racional. Lo mejor que puedo decirte es que eso es como enamorarse. Es una convicción, tú estás absolutamente convencido del amor y del deseo y de la inquietud y del temblor que eso te causa. Pero ¿cómo te cuesta verbalizarlo? En la mayoría de los casos, lo que utilizamos son metáforas. Desde algunas metáforas un poco ingenuas, o hasta un poco cursi, si se quiere, como la de la mariposita en el estómago, hasta las obras de los grandes poetas, que han hablado del amor incluso en sus distintas facetas, desde el amor humano, el amor erótico, hasta el amor espiritual. Así mismo es el simbolismo, así opera el símbolo, ¿Me expliqué? Sí, esto me hace recordar, digamos, que la observación que hace Jung con la reforma protestante, que niega los símbolos, niega la simbología y deja, por lo menos a Occidente, con lugares vacíos y oscuros y una concentración insuficiente en la imagen de la cruz. Ellos, por supuesto, detrás tienen toda una teología que es absolutamente respetable, pero me hace pensar que hace muchísimo más difícil el camino hacia la ciencia sagrada, o sea, el reencuentro con la propia intuición. Ahora, si tuviéramos que dar una recomendación al menos para que el hombre normal
pueda conectarse con su intuición, ¿cuál sería esa recomendación? Bueno, el llamado de atención de Jung fue muy oportuno. Más que llamado de atención, era casi que un llamado de urgencia del proceso de secularización introducido en Occidente a partir de la Reforma Protestante. Aunque, a su vez, la Reforma Protestante es consecuencia y no causa de esto. El gran quiebre en Occidente se dio en el siglo XIV con la disolución de los templarios, con la disolución de la Orden del Temple y con la pérdida de los misterios mayores en Occidente y de la tradición iniciática regular. La Reforma Protestante no es más que una consecuencia de ello. Y lo que definitivamente se hizo la Reforma Protestante es acelerar a niveles insospechados la secularización. ¿Qué debemos hacer? Jung, en la medida de sus limitaciones, porque hablaba siempre desde la perspectiva de un académico, él siempre tuvo como miedo de dar el paso a convertirse en un hombre genuinamente espiritual o iniciado, y siempre se mantuvo dentro de los límites de lo académico. Jung, a pesar de ello, señaló muy acertadamente los caminos que había que seguir. La vuelta al conocimiento interior, el conócete a ti mismo. Otra cosa es la vinculación a una organización espiritual de tipo regular. Y que resulta otro aspecto fundamental, pues siempre hace falta la guía de un maestro para acceder a cierto tipo de conocimiento. Es decir, el conocimiento tradicional, en pocas palabras, el conocimiento tradicional, esa es una decisión individual. Eso cada individuo debe hacerlo. Esa es y nadie debe forzar a ninguno a seguir tal o cual camino. Hay varios caminos para llegar a ese centro. La metáfora adecuada es la de la circunferencia. Estamos en una circunferencia y nos acercamos al centro. Hay distintos caminos de llegar al centro. Hay distintos radios, para decirlo en términos de geometría, desde un punto de la circunferencia hasta el centro. Cada quien sigue el suyo, pero a medida que nos vamos acercando, vamos convergiendo y nos vamos acercando más unos a los otros y nos vamos acercando al centro. La vía ya la apuntó Jung, aun cuando él mismo no fue capaz de dar el paso definitivo. La vía es, y volvemos a los griegos, el conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. No obstante, uno de los grandes peligros y una de las grandes confusiones y uno de los grandes traspiés que podemos dar si no tenemos claro esto, es que esto no es una cuestión meramente individual ni individualista. Solos no podemos hacerlo. Es necesario la organización, la vinculación a una organización regular, la presencia del maestro, del guía, del iniciador, de aquel ¿Lo perdimos? que sea capaz de despertar. ¿Perdón? No, que lo perdimos por un minuto. Sí, te estamos escuchando. Ajá. ¿En dónde me perdieron? ¿En qué parte me perdieron? Puede continuar en la idea que tenía. Bueno, que uno de los problemas y de los grandes errores de la mentalidad moderna es que es la atomización y la individualización, el creer que podemos hacer esto nosotros solos. No, poder hacer esto nosotros solos puede conducir a errores y a perturbaciones, incluso más grave, y podemos al final terminar peor que como estábamos al principio. Esto no es una cuestión meramente individualista, que yo puedo solo, o meramente especulativa. Es necesario, para el acceso al conocimiento tradicional, es necesario la vinculación con una fuente de conocimiento tradicional. ¿Cuál es el camino a seguir? Eso cada quien lo decidirá de acuerdo con sus propias características individuales, pero es necesaria la vinculación a una fuente tradicional. Es eso. Ahora, profesor, yo me voy a mantener en lo simbólico y voy a mantenerme en el comentario de Víctor sobre Jung, ¿no? Todo momento iniciático tiene simbología. No sé, me corregirá, pero la simbología es parte fundamental de ese conocimiento iniciático.
Jung hace una reflexión sobre la simbología, sobre todo en el tema que tocó Víctor, de lo religioso, y dice que la simbología, sobre todo en esta época moderna, se ha dejado estática en el sentido de, bueno, sí, la cruz está allí, pero ya nadie se pregunta por ella. Los santos están allí, pero ya nadie se pregunta por ella. Es decir, la Trinidad está ahí, pero nadie se pregunta cómo eso es posible y cómo se da, ¿no? Entonces hay como una banalización de esa simbología. Según su opinión y según su conocimiento, ¿qué tenemos que recuperar nosotros de esa simbología para poder empezar a transitar este camino espiritual que usted nos está llamando a tomar? Sí, es un verdadero problema de lo que tú estás hablando, es verdad. Yo lo que sugeriría es explorar otros símbolos que no estén manidos, que no estén trillados por el uso. Y al final, una vez que esos otros símbolos puedan suscitar en nosotros toda una serie de resonancias, volver a los símbolos dejados de lado y tratar de comprenderlos nuevamente. El hombre de hoy en día, y en eso sí les doy la razón a ustedes cuando enfatizan tanto, cuando ponen tanto énfasis en relacionarlo con la realidad actual, tiene la misión, y no es una misión simple, de vaciar la copa, A veces, o puede ser útil en este propósito, confrontarse con símbolos menos manidos, menos trillados, con otros símbolos que al final pueden estar diciendo lo mismo, aunque lo hacen por otra vía. La tradición es una sola, la tradición espiritual es una sola. Puede tener distintas maneras de expresarse, pero el centro de todas las tradiciones, como el centro de todas las religiones, es el mismo. Entonces, una buena manera sería explorar otro símbolo. La llamada de atención de Jung es, como te decía minutos atrás, es sumamente pertinente. Bueno, ya que nos enfrentamos a algo trillado y a algo manido, entonces, bueno, busquemos otras cosas. Dejemos a eso reposar, engavetémoslos, metámoslos en la gaveta y luego, con el paso del tiempo, lo volvemos a retomar. Es un poco lo que pasa con cierta música que ya nos aburre, o con ciertos autores que nos aburren un poco. Bueno, vamos a engavetarlo, vamos a escuchar otra clase de música, otra clase de compositores, vamos a leer otra clase de actores, y después, pasando el tiempo, volvemos a retomar aquello, y entonces nos daremos cuenta, tal vez, no, pero mira, esto que yo despreciaba tenía esta cualidad, y esta cualidad, y esta cualidad, como que no era tan malo, o como que no era tan carente de interés como yo pensaba. No sé, esas son reflexiones que se me ocurren ahora, conversando con usted. Tal vez porque esa ha sido mi propia experiencia. Bueno, frente a lo trillado y frente a lo manido, ¿qué yo hago? ¿Qué hago yo? Bueno, me voy por otro lado, pero no desprecio lo trillado y lo manido. Simplemente lo dejo reposar. Y luego, con el conocimiento y con la riqueza que he adquirido por otros medios, vuelvo a ello y lo redescubro. Si ese hecho de vaciar la copa no resulta sencillo, entonces, bueno, vámonos por otro lado, vamos a dar otro rodeo. Repito, volvamos al tema de la circunferencia, de los rayos de la circunferencia. Si irme por este radio para llegar al centro me resulta complicado porque tengo muchos obstáculos, doy la vuelta dentro del círculo y busco otro radio para llegar. Y al final llego, y cuando yo esté llegando, voy a conseguirme con el otro radio original que venía de ella convergiendo también hacia el centro, y lo voy a volver a valorar y lo voy a volver a apreciar. ¿Me expliqué? Perfectamente. Ahora, profesor, dos cosas. Un hombre sin símbolos es un estómago vacío, o sea, es el lobo contra el hombre que simplemente usa su voracidad primigenia para atacarlo. Y a eso han querido llevarnos en este siglo. Ser, digamos, el hombre consumista, el hombre que si tiene hambre no piensa y que tiene, digamos, todos los valores centrados en el altar
nunca resuelto de la comida por hacer que tiene o que no tiene. Ahora, por ahí tenemos una clave de que el hombre sin espiritualidad es solo otro animal más. El hombre sin lo sagrado es otro animal más. Ahora, dentro de esto, el profesor, dentro de este círculo que usted nos ha dibujado, ¿dónde está el mal en la ciencia sagrada? ¿Qué dice la ciencia sagrada del mal? ¿Cómo se aproxima al mal? ¿Qué es el mal? Bueno, no podría resumirlo en el tiempo que tengo, pero podría apuntar que es apartarse de lo que es el camino hacia nuestro más alto destino. Tanto el bien como el mal están dentro de uno. El apartarse de lo que somos, el apartarse de nuestra propia esencia, el negarse a conocerse a sí mismo, es tal vez la raíz de todo mal. Todo mal se deriva de allí. Todo mal se deriva de esa, de esa ruptura. Todo mal se deriva de esa ruptura. No sé si me explico bien. Sí. No sé si soy demasiado abstracto. No, está bien. Yo quiero aprovechar unos últimos minutos simplemente para recordar que el profesor Luis Gerardo Mármol Bosch va a dictar un curso completo sobre la ciencia sagrada. Allí, digamos, va a tener más tiempo para explayarse. Y los 5 puntos que va a tocar son los siguientes. 1, espiritualidad, el camino a la interioridad, la experiencia interior. 2, la noción fundamental de geografía visionaria, según Henry Corbin, Cuerpo Espiritual y Tierra Celeste, ediciones Ciruela. 3, la mirada anterior, análisis de un ensayo de Octavio Paz. 4, los 2 rostros según la Cábala, el rostro mayor o rostro de la cabeza y el rostro menor o rostro del plexo solar, la céfira invisible y el conocimiento. Y 5, acerca del sentido del término tradición, sentido de la tradición y sentido de la forma, con aplicaciones a la estética y la creación, las tentaciones y los peligros. Y esto lo va a dictar en Plus Ultra Academia de Autor para todos los que estén interesados. A mí me encanta, de verdad, estoy a punto de caer en la tentación de ir al curso, ojalá pueda, pero me parece excelente que en esta época tengamos a disposición este conocimiento y además de parte de alguien que no se puede decir que no sabe de la ciencia profana, doctor en matemática y profesor de pregrado y posgrado de matemática, pero tampoco de alguien que no haya escrito poesía y no tenga mucha poesía en su cabeza. Bueno, muchísimas gracias, profesor Luis Gerardo Mármol Bosch. Yo creo que es la mejor forma de celebrar las 40 ocasiones en que hemos tenido miércoles de perspectiva con Miguel Fontán, y gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción, Carla Sons en la producción, José Gregorio González en los controles y a Renis Barreto, que ya viene, debe estar preparando la voz, haciendo ejercicios vocales para leernos las mejores noticias del país, que las lee a Renis Barreto por RCR 750. Y Marilia García, chao Marilia, ve a la playa, perdón, no vayas a la playa, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.